Hola amigos del mundo geek, ¿cómo están? Espero estén bien en sus casas resguardaditos pasando esta cuarentena, y los que no, que van a trabajar, espero que tomen las debidas precauciones. Hoy los saludo y hoy les traigo un trabajo donde le metí mucho corazón, mucho esfuerzo. Es un trabajo que realmente significó mucho para mí, porque obviamente el video que les voy a presentar a continuación es de Conan. Conan es un personaje que es definitivamente uno de mis favoritos, uno de mis dos favoritos, el otro siendo Batman. Es un personaje que desde la primera vez que tomé la revista de Editorial Novedades con la espada salvaje de Conan, mi amor por el personaje fue instantáneo. Eran pequeñas revistas, costaban $1 y eran a blanco y negro y tenían las historias más emocionantes de espada y hechicería que yo jamás había visto, que jamás había leído. Entonces, sin más por el momento, los dejo directamente con el video y espero que lo disfruten. Una cosa más, al final del video vamos a tener una sorpresa por el tercer aniversario del canal. Espero les guste y se queden hasta el final. Gracias. Y pues la pregunta principal es: ¿quién es Conan? ¿Quién es este personaje que ha tenido un largo camino a través de los libros, de los cómics, de los videojuegos y hasta películas? Para entender al personaje de Conan, debemos empezar por el hombre responsable de su creación, Robert Irwin Howard. Aparte de que es reconocido por la creación de Conan, desde mi punto de vista es más importante aún porque él se le considera el padre de la espada y la hechicería. Es a él a quien le debemos la creación de este género. Él nació un 22 de enero de 1906 en Texas y pasó la mayoría de su vida en Cross Plains. Fue un niño intelectual. Cuando creció, sus intereses eran el box y el fisicoculturismo. Desde los 9 años amaba la literatura y la poesía, y fue su madre la mayor abogada de que él se transformara en un escritor, ya que ella fue la que le inculcó el amor a la literatura y a la poesía. Su padre era doctor y él en su pueblo vivió el auge petrolero en su ciudad. Vivió de primera mano lo que esto le hizo: alzas en crimen, revueltas, protestas, y fue en esto cuando estuvo convencido que la sociedad seguía en la barbarie, con solo pequeños momentos de paz. En sus propias palabras, Howard describe el auge petrolero como: diré una cosa sobre el auge petrolero. Le enseñará a un niño que la vida es una cosa bastante podrida lo más rápido que se me ocurre. Desafortunadamente, cuando su madre cae en coma en 1936 y al notificársele que nunca despertará, él sale a su carro, se suicida con una pistola a solo 30 años de edad. Esto nos deja con una gran pregunta: ¿qué tipo de escritor se hubiera convertido si hubiera tenido una carrera más larga? ¿Qué otras más historias, qué otros más personajes nos hubiera dejado, hubiera enriquecido este legado que ya teníamos? Robert E. Howard es recordado principalmente por sus historias de Conan, mas sin embargo nos dejó un legado enorme de otros personajes creados, como Bran Mak Morn, Sword Woman, Ghoul, incontables historias de terror, y Solomon Kane. Si les interesa saber más acerca de la vida de Robert E. Howard, les recomiendo la película The Whole Wide World, interpretada por Vincent D'Onofrio y Renée Zellweger. Definitivamente vale la pena. Ahora que conocemos un poco acerca de su creador, podemos ya hacer la pregunta otra vez: ¿quién es Conan? ¿Quién es este hombre que de niño solo conoció la guerra? ¿Quién es este hombre que por su propia mano conquistó tierras lejanas y se hizo rey? Una de las citas más impresionantes que yo he visto acerca de la descripción del bárbaro es obviamente por el mismo Robert E. Howard, y dice así: aquí llegó Conan el Cimerio, de cabello negro, ojos sombríos, espada en mano, un ladrón, un saqueador, un asesino, con melancolías gigantescas y una alegría gigante, para pisar los tronos de la tierra bajo sus pies sandaliados.
primera obra que Robert E. Howard vendió a la revista Weird Tales fue en 1924 con la historia Spear and Fang, por la cual recibió la suma de $16. Para poner esto en perspectiva, básicamente en moneda de hoy sería el equivalente a $237. Luego, en 1927, vendió la historia de Cool por $100. Y en perspectiva serían aproximadamente $1,458 en nuestro tiempo. Ahora, Conan no aparece en Weird Tales por primera vez hasta diciembre de 1932. Y fue tanto su éxito que pudo escribir 17 historias del personaje entre 1933 y 1936. Aquí les presento la revista de mayo de 1934 con Queen of the Black Coast, que fue la primera de solamente 3 portadas en las cuales se referían a Conan, aunque hubo 9 historias en total que fueron mencionadas en portada. Como todos los grandes artistas, desafortunadamente sus obras nunca fueron impresas en una colección mientras vivía, y como tantos otros, fue solo después de su muerte que adquirió fama. A su muerte, todos los derechos de sus obras pasaron a su padre, y no fue hasta 1950 cuando Conan resurgió gracias a Known Press con la única novela Hora del Dragón. Tuvo bastantes éxitos y se siguieron imprimiendo más de sus obras, y en 1955 por primera vez tenemos una obra con el nombre de Conan el Bárbaro. Este nombre llegaría a definir el personaje. A la mitad de la década de los 60 tenemos lo que son las Lancer Editions con las portadas de Frank Frazetta, los cuales tuvieron un éxito enorme y se vendían por 60 centavos. El gran significado de todos estos TPBs que se vendieron fue que nos dieron la pauta y el ejemplo del aspecto que tendría Conan físicamente. Por fin llegamos al final de esta primera etapa, y todo este camino recorrido es solamente para llevarlos a un solo punto, donde empieza la historia de Conan el Bárbaro en los cómics. A finales de los 1960, Marvel había recibido bastantes cartas de fans pidiéndoles que querían algo en sus cómics que tuviera que ver con la espada y la hechicería. Stan Lee, el gran Stan Lee, comisionó a Roy Thomas, la persona mayormente responsable de traer, o más bien completamente responsable de traer Conan al cómic, que fuera y buscara un héroe. Al principio, Roy Thomas pensó que Conan era un personaje demasiado establecido, que no iba a poder obtener la licencia, y trató de obtener personajes tal vez no tan conocidos. Pero en una ocasión dijo, pues, ¿por qué no lo intento? Y afortunadamente lo intentó. Escribió un par de grapas, y en 1970 fue que salió el primer título de Conan de la editorial Marvel. Originalmente el plan de Roy Thomas era solamente escribir un par de grapas y dejarle el tomo a otro escritor, pero cuando vio toda la calidad de historias que podía contar, se enamoró del personaje y se quedó ahí. Tanto se quedó que escribió desde el tomo 1 al 115, que abarca de octubre de 1970 hasta octubre de 1980, y luego regresó al título para escribir del 240 al 275, de enero de 1991 a diciembre de 1993. Al principio empezó con el artista Barry Smith, que hizo las primeras grapas de la 1 a la 24, pero luego llega John Buscema, quien elevó la calidad del título, y él fue el que básicamente dibujó todo desde la grapa número 25 hasta la 190. Obviamente hubo muchos otros escritores de calidad como Tim Matías, Bruce Jones, Michael Fleischer, Doug Moore, Tim Mosley, Alan Selnick, Chuck Dixon y Don Quire, para mencionar algunos. Con el tiempo la serie tuvo tanto éxito
que Roy Thomas tuvo la oportunidad de adaptar otros personajes del lore de Robert E. Howard, como Red Sonja, que definitivamente la versión que escribió Howard no es la misma que vemos en los cómics, pero está basada en lo que escribió Howard. Fue creada por Roy Thomas y Barry Windsor Smith en 1973. Una de las limitantes que tuvo Roy Thomas en el tomo de Conan era de que era aprobado por el Comics Code Authority, entonces no podía soltarse por completo, y por tanto había un par de restricciones, aunque quitando estas pequeñas restricciones realmente no había diferencia entre los dos títulos. Pero en agosto de 1974 sale lo que considero yo que es la joya de los cómics de Conan, La Espada Salvaje de Conan. Todavía recuerdo yo cuando estaba en la secundaria y tomé mi primer tomo por la editorial Novedades y cambió mi vida. Instantáneamente me enamoré del personaje y hasta la fecha sigue siendo mi run favorito de todo lo que es el personaje de Conan. Después de al publicarse La Espada Salvaje de Conan, ya no estaba atado al Comics Code Authority y realmente no había límites para lo que se podía contar. Ahora sí, las adaptaciones de las historias de Robert E. Howard eran completas sin omitir absolutamente nada. Una de las grandes distintores de este cómic era de que era mucho más grande que el normal, era tamaño revista y tenía unas portadas muy coloridas de Earl Norem, Bob Larkin, Joe Jesky, Boris Vallejo. Entonces aquí les muestro unos claros ejemplos. Aquí les muestro un ejemplo de el tomo de Conan el Bárbaro y La Espada Salvaje de Conan para que vean cuáles eran las restricciones que había y cuáles son las diferencias. Si notan, en la edición normal de Conan el Bárbaro del lado izquierdo simplemente vemos la acción de que movió la espada. No hay sangre, no se ve que se corta nada. Del lado derecho, en La Espada Salvaje de Conan, podemos ver claramente la sangre, el dolor y la cara del personaje abajo. Y esto es uno de los ejemplos más sencillos. También había alusión a sexo, había varios desnudos, aunque nada corriente, pero sí, definitivamente era solamente para adultos. Fue tal la popularidad del personaje que una de las cosas que tenemos que recordar es que Marvel lo tenía en la misma continuidad que los demás superhéroes. La diferencia es que obviamente Conan existió muchos años antes, pero aún así se daba sus escapadas. Hubo crossovers con Avengers, con el Capitán América, con los Cuatro Fantásticos, con el Immortal Hulk, Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Savage Avengers, el clásico What If, y hasta en una ocasión intercambió golpes con Wolverine. Y estos son solamente algunos de los crossovers que ha existido en el mundo de Marvel. También recientemente hubo un crossover en DC que es Conan y la Mujer Maravilla. Obviamente, ¿quién mejor que el Bárbaro y la Amazona para estar en una historia juntos? Los runs de los cómics de Conan en Marvel llegaron a durar más de 2 décadas, algo bastante impresionante para un personaje de la espada de la hechicería. Fue tanta su popularidad que, como ustedes saben, hubo 2 películas con Arnold Schwarzenegger. Primero Conan el Bárbaro y luego Conan el Destructor. Y aunque estas películas, al menos la primera, fue increíblemente popular, hay un gran debate que yo comparo con el debate que existe ahorita entre los fans del MCU y el fan de los cómics de Marvel. Mucha gente que lee los cómics de Conan se da cuenta que el Conan que representa en la película de Conan el Bárbaro no es el Conan que conocimos en cuanto a los cómics o las escrituras de Robert E. Howard. Irónicamente, la fisicalidad que tiene Schwarzenegger en la película de Conan el Destructor es mucho más cercana al personaje de Robert E. Howard. Al tiempo que las películas de Conan salieron, la calidad del tomo ya estaba bajando. Roy Thomas ya no era el escritor principal, las ventas estaban bajando un poco, las historias no eran tan buenas. En 2003 pasa algo muy importante y nuestro Bárbaro se va en una aventura nueva. Cambia de Marvel Comics a Dark Horse.
al Dark Horse obtener la licencia le sacaron un jugo completo a lo que es el personaje. Publicaron Conan, Conan el Cimerio, Conan Road of Kings, Conan the Barbarian, Conan the Avenger, Conan the Slayer y King Conan, solo por mencionar algunos. Aquí les dejo un ejemplo de lo que fue el grupo de Carry Nordic Crude Music dentro de Dark Horse y los que empezaron con el primer título simplemente llamado Conan. Como ven, el arte es precioso, la calidad de las historias fue buenísima también y tuvieron bastante éxito. Una de las grandes ventajas para todos los fans de Conan es que Dark Horse publicó todas las grapas que había sacado Marvel en formato de trade paperback, así como King Conan y sobre todo Savage Sword of Conan en unos títulos gruesos de estilo periódico donde se publicó toda la serie. Ahora, para finalizar, tenemos que la licencia se revierte otra vez a Marvel a partir del 1 de enero del 2019 y tenemos una gran ventaja, que Marvel empieza a reimprimir todo lo original en formato Omnibus, todo lo de Dark Horse en Epic Collection y próximamente en Omnibus. Empezó con 2 títulos nuevos que son Conan the Barbarian y Savage Sword of Conan, los cuales en México están publicados por Panini. Altamente recomendados. Con este video, con este último párrafo, terminamos lo que es la historia de Conan a través de los cómics. Pues hola, estimados geeks. Aquí estamos, ahora sí que en el punto final. Y lo que quería mostrarles básicamente es este set de revistas con las que yo conocí la espada salvaje de Conan. Estas las vendían en el mercadito al lado de mi casa por $1, como pueden ver, pero ellos los ponían a $2, a $1.50, pues era su ganancia, ¿no? Y con estas pequeñas revistas fue con lo que yo me enamoré. De hecho, esta fue la primera que compré. Lo que quería hacer era básicamente darles una comparación de lo que nos llegó aquí a México con lo que tenían en Estados Unidos. Me acuerdo mucho de la espada y la hoz, o sea, vean la calidad de dibujo. O sea, a pesar de que era de blanco y negro, era la historia te atrapaba al 100%. O sea, me las leía inmediatamente. Nada más esto. Y para que tengan una comparación de básicamente qué era lo que nosotros teníamos, esto era lo que se publicaba en Estados Unidos. ¡Pum! O sea, obviamente era mucho más grande. Afortunadamente, una de las cosas que me gustaba mucho pues eran obviamente las portadas gigantes, preciosas del personaje, llenas de vida, como les estaba comentando en el video. De estas, desafortunadamente, solo fui muy tonto en su momento. En la Comic Con solamente las veía a $1 o algo así, pues decía luego. Y entonces tuve el problema de que se volvieron ya un objeto de coleccionista, especialmente cuando se fueron a Dark Horse y ya las encuentras en $10, $15. O sea que ya coleccionar todo, pues ahora sí se me haría muy, muy caro, desafortunadamente. Y que simplemente, afortunadamente, aquí tengo una comparación de una y una. Como pueden ver, tiene el logo aquí de que para su venta mayores de 18 años. Y aquí no está presente el Comics Code Authority. La numeración también era diferente. Este era el 149 y aquí era el 202. Entonces, imagínense, ustedes están abriendo y pues vean la diferencia del dibujo. O sea, aunque esto es increíblemente poderoso, pues el poder verlo ahora sí que en su totalidad, pues es algo sorprendente.
Las primeras veces que me tocó leer en tamaño completo, pues fue algo muy, muy especial. Ahí está. Estos trazos, pues aquí estamos. Vean nada más esto. O sea, pues sí. Sí nos quedan a deber bastante, ¿no? Pero pues eran súper económicas también, a $1. Entonces pues no nos podemos quejar. Aunque creo que en Estados Unidos estas valían $2.25. Una de las cosas que me gustaba mucho de esta revista en particular es que muchas veces traían no solo una, sino hasta 2 historias, diferentes ilustradores. Y uno de los ilustradores que se me olvidó mencionar en mi video es Alcalá, un ilustrador filipino que tenía unos lápices preciosos en la espada salvaje de Conan. Y también tenemos la gran ventaja de que ya que pasábamos todo, al final teníamos una de las secciones más entretenidas. Primero pues teníamos estos page spreads. Vean nada más eso. Vean. O sea, estaban muy, parece que muy completas. Aquí les muestro otra cosa. Miren, por ejemplo, ya ven la diferencia en cuanto a la violencia. El Comics Code Authority, cuando pueden ver en este dibujo, pueden ver la sangre, pueden ver la cabeza decapitada. Eran cosas que pues desafortunadamente en el cómic normal pues, no se conocían, ¿no? Y como les mencionaba, también tenían cartas al editor, la gente lo que mandaba, lo que pasa, los escritores, los dibujantes, los editores estaban en contacto con los fans, que pues desafortunadamente es algo que ya se ha perdido, ¿no? Afortunadamente para mí, Dark Horse empezó a publicar estos tomos. Estos tomos son trade paperback, pero estaban bastante gruesos. Y a $20, costaba $17.99, pero ya luego empezaron en 18, luego empezaron en $24.99, creo que ahí fue el precio máximo. Donde coleccionaban gran parte de las historias, perdón, más bien todas las historias que salieron para la espada salvaje de Conan. Y pues básicamente era gran valor por tu dinero. Se publicaron todas. Afortunadamente tuve la ventaja de que esta colección sí la pude terminar. Obviamente es papel periódico. Como ven, todavía en las orillas pues, parece que ya se empieza a degradar un poco. Una de las cosas que me dolió mucho es que las grandes portadas que tenían colores muy bonitos, pues aunque sí las tienes, pues no tienes este atractivo, ¿no? Que se volvió muy icónico de la revista. La tenemos también en blanco y negro. Y pues obviamente el tamaño también tiene mucho que ver. No están tan pequeñas como la edición mexicana, pero tampoco tan grande como la edición estadounidense. Pero pues cuando no puedes comprar lo otro, pues ni modo, no te queda más. Pero afortunadamente Marvel, después de que recuperó la licencia de Dark Horse, nos empieza a traer estos ovnis. Esto es una gran belleza, porque tienes lo mejor de dos mundos. Aparte de que el empastado, la calidad, la cantidad de información es increíble. O sea, el papel con el que están hechos. Una cosa que sí le tengo que admitir a Marvel es que las ediciones ovnis de Marvel tienen mucha calidad y se sienten mucho mejor en tus manos que los de DC. Desafortunadamente no colecciono mucho Marvel, pero sí es algo que cuando agarro un ovni de ellos sí noto bastante la diferencia. Entonces, cuando tenemos ya esta revista, a pesar de que todo viene a blanco y negro, muy bonito, mucha calidad, también las portadas ahora sí ya vienen a colores y podemos disfrutarlas casi en su tamaño original. Todavía están un poco más pequeñas, pero pues ahora sí que
no puede pedir uno todo, ¿no? Y los Omnis están a precios muy accesibles, en mi opinión, para lo que te dan. Dejen nada más, les doy un poco más de un tour. Una de las cosas que siempre se caracterizaban en Conan el Bárbaro eran las muchachas guapísimas que dibujaban. Siempre fue un hombre galante ante las mujeres. A contrario de lo que mucha gente opina, Conan nunca tomó a una mujer en contra de su voluntad, excepto en la historia de The Frost Giant's Daughter, y es precisamente algo central en la historia el por qué lo hizo de esa manera y sus consecuencias. Aquí tenemos uno de los, para lo que a mí, uno de los retratos más icónicos de John Buscema, y es donde podemos ver la diferencia que nos dieron entre el Omni y los trade paperbacks. Déjenles, les muestro la diferencia. Aquí está. Este es papel periódico. Este papel es como satinado. Pueden ver la diferencia del detalle del dibujo que no podemos ver aquí. O sea, los contornos, las sombras, o sea, el detalle en el vestido de la muchacha. Las sombras en el fuego son mucho más notables. O sea, el contraste que hay en el dibujo tiene mucha más calidad. Así es que si un día tienen la oportunidad, definitivamente se los recomiendo. O sea, es una historia icónica. El árbol de la muerte, cuando lo crucifican, de hecho fue usado en la película también. Muy icónica de la saga de Conan. Entonces, si un día tienen la oportunidad de ver estos libros, de hojearlos, de leer tan solo una historia, se las recomiendo ampliamente. O sea, puedo hojear estos libros por horas sin siquiera leer una sola palabra. Y aquí al final tenemos algunos extras. Tienen afortunadamente muchas de las cosas, de los elementos promocionales que usaron para promover las revistas. Tienen algunos algún arte alternativo. El arte original, o sea, cómo lo limpiaron, como pueden ver la diferencia. Así es que definitivamente se las recomiendo si es que son fans del personaje. Y por último, dentro de la espada salvaje de Conan, tenemos la gran ventaja de que en México la licencia la tiene Editorial Panini. No sé si van a seguir haciendo la espada salvaje de Conan, no sé si la van a seguir distribuyendo, pero nos trajeron este tomo. Mucha gente siempre me dice, ¿dónde puedo empezar con la espada salvaje de Conan? ¿Qué me recomiendas? Hay muchas historias, muchísimas, pero lo que yo definitivamente les recomiendo es que empiecen por la espada salvaje de Conan. Aquí tenemos esta misma imagen. Tiene muy buena calidad. Definitivamente es un papel no tan bueno como el del Omnibus, pero por el precio que nos dan definitivamente es mejor que el del paperback de Dark Horse. Vemos mucho detalle. Está de tamaño grande. Desafortunadamente las pantallas no vienen, las portadas no vienen a color, pero vean nada más esto. Muy recomendable. Entonces, si un día quieren empezar a leer Conan, definitivamente les recomiendo este tomo. La espada salvaje de Conan, en mi opinión, es la joya dorada del mundo del Conan en los cómics. Solamente recuerden, chicos, definitivamente es solo para adultos. Y eso fue todo lo que fue la espada salvaje de Conan. Ahora pasaremos a lo que fue el cómic original de Conan. Estos son los colores originales. Afortunadamente afortunadamente Marvel también está reimprimiendo todos los tomos originales, restaurando el color, restaurando
no recoloreando, que son dos cosas muy diferentes, como lo pueden ver aquí. Quería traerles un ejemplo de la edición número 1 contra la edición que está publicando Panini. Como ven, el tamaño es muy similar, el hardcover es solo un poco más pequeño. Las ediciones de Panini siempre son excelentes. Aquí está. Y como pueden ver, es básicamente la misma calidad. El papel del omnibus es poquito más brillante, pero pues, en términos generales de escritura pues, ni lo notaría. Entonces, si quieren empezar a coleccionar Conan desde el principio, es algo que pues altamente les recomiendo, porque los tomos de Panini tienen bastante calidad. Y por último, quería presentarles las dos ediciones con las que nos está graciando Panini ahorita en grapas. Estos dos son de la espada salvaje de Conan, pero está Conan el Bárbaro y la espada salvaje de Conan, los dos tomos. Estos originalmente eran de 42 pesos, no sé si sigan el mismo precio, pero son muy buenos. Definitivamente se los recomiendo si quieren adentrarse al mundo de Conan, si quieren saber algo más del personaje. Conan el Bárbaro y la espada salvaje de Conan también es otro punto muy fácil y muy cómodo a donde entrarle a la historia y empezar a leer historias de este personaje, especialmente porque estas son pues ahorita muy fáciles de conseguir. Pues geeks, muchas gracias por haberse quedado conmigo a través de esta travesía de la larga vida de Conan, a través de los años y a través de los cómics. Como aniversario del canal, lo que voy a hacer es que les voy a regalar un tomo de la espada salvaje de Conan de la editorial de Panini. Todo lo que tienen que hacer es estar suscritos al canal, darle like a la página de YouTube, de Facebook, darle un me gusta al video y dejarme un comentario de qué les gustó, qué no les gustó, qué les llama la atención ahora del personaje, por qué quisieras tener este tomo, cualquier cosa que sea relacionada con Conan. Se los agradecería mucho y el ganador va a ser seleccionado de manera aleatoria y le voy a mandar un tomo de la espada salvaje de Conan por Panini. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.